Bueno, les vuelvo a dar la bienvenida a la segunda clase teórica de Matemática 1 de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales para las carreras que se muestran en pantalla. Continuamos con los contenidos que comenzamos en la clase anterior, sucesiones numéricas. Vamos a enfocarnos en el cálculo del límite de una sucesión. Conversamos en el encuentro anterior sobre cómo se puede clasificar una sucesión en convergente, divergente o oscilante. Dijimos que las convergentes son aquellas que tienen límite, que se acercan a un número a medida que n avanza. Bueno, vamos a ver cómo determinar ese valor si es que una sucesión converge. Cálculo del límite de una sucesión. Bueno, justamente nos interesa poder determinar si una sucesión es o no convergente a partir de calcular su límite, si es que existe. Y para eso vamos a establecer algunas reglas básicas. Vamos a determinar el límite de ciertas sucesiones muy sencillitas por el simple uso de la intuición. Es decir, vamos a analizar el comportamiento de algunas sucesiones simples cuyo límite van a poder intuir ustedes a través de una simple prueba numérica o usando un poco, como recién decía, la intuición, el sentido común, digamos. Presentamos estos casos triviales. Primera situación, límite cuando n tiende a infinito de una sucesión constante, es decir, acá estoy presentando una sucesión cuyo término general es una constante. Bueno, el límite de esa sucesión va a ser esa misma constante. A modo de ejemplo, podemos pensar en esto, el límite cuando n tiende a infinito de la sucesión cuyo término general es 5. Bueno, es una sucesión donde la secuencia numérica es muy clara, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Bueno, es un caso de acercamiento extremo, no es que se está acercando a 5, siempre vale 5, pero en ese caso se considera que su límite es 5 o la constante en cuestión. Segunda situación, el límite cuando n tiende a infinito de cualquier sucesión cuyo término general sea un polinomio, ¿sí? No constante, un polinomio que tenga n, digamos. Bueno, los polinomios siempre son divergentes, así que sus límites siempre son infinitos. Más infinito o menos infinito, eso va a depender del signo que tenga el coeficiente principal. Por ejemplo, el límite para n tendiendo a infinito de menos 2n al cubo más 5n menos 1. Bueno, en este caso, como el coeficiente principal, que es este número que acompaña la mayor potencia de la variable, es menos 2, es negativo, eso hace que para valores grandes, grandes de n, esta expresión tome valores muy grandes, pero negativos, por eso se acerca hacia el menos infinito. Si tenemos una sucesión que es divergente, una sucesión que tiende a infinito, podría ser, por ejemplo, bien un polinomio, entonces el límite cuando n tiende a infinito de la raíz de cualquier índice de esta sucesión también es infinito. Es decir, aplicarle una raíz cuadrada o cúbica o cuarta a los términos de una sucesión divergente no le quita la cualidad de divergente. O sea, va a ser divergente quizás a un ritmo un poco menor, porque a números muy grandes, cuando uno le aplica un radical, esos números se achican un poco, pero de todos modos el comportamiento va a seguir siendo de divergencia, es decir, de acercarse al infinito a medida que n avanza. Tenemos un ejemplo, el límite cuando n tiende a infinito de la raíz cuadrada de un polinomio. Los polinomios, por lo que dije en el caso anterior, son divergentes. Bueno, la raíz cuadrada de un polinomio también es divergente y se va al infinito, por eso este límite es infinito. Otras situaciones importantes. Si tenemos una sucesión que es divergente, o sea que tiende a infinito, y una constante no nula cualquiera, un número que no sea cero, ¿sí? Entonces, el límite cuando n tiende a infinito de la constante dividido esa sucesión divergente es cero.
Y esto es fácil de interpretar, porque acuérdense que en una fracción, si nosotros tenemos un denominador que es cada vez más grande, que tiende a infinito, y el numerador está quieto, el número decimal que representa esa fracción es cada vez más cercano a cero. Piensen en un caso sencillito, imagínense la fracción un décimo, y después le agrandamos el denominador y pasamos a un centésimo, y después le agrandamos el denominador, entonces pasamos a un milésimo. Acá tenemos una situación así. Lo de abajo está tendiendo a infinito, y lo de arriba es una constante. Bueno, los números que van representando, los números decimales o las versiones decimales que están asociadas a estas fracciones, son cada vez más próximas a cero. Por eso el límite en estos casos es 0. ¿Bien? Y ahí tenemos un ejemplo sencillito. La sucesión de término general 5 sobre n más 1 tiende a 0 porque lo de abajo, n más 1 es un polinomio, por lo tanto tiende a infinito, por lo que dijimos en la filmina anterior. Entonces este cociente tiende a 0 por lo que está enunciado acá arriba. Bien. Si tenemos una sucesión que converge a 0, ¿sí? Y otra vez una constante distinta de 0, entonces el límite del cociente entre la constante y esta sucesión tiende a infinito, o es infinito, ¿sí? Es una situación, digamos, un poco contraria a lo que se dio en el caso anterior. Si en una fracción tenemos el numerador quieto y lo de abajo, el denominador, se acerca a 0, el valor de esta fracción va a tender a infinito, porque si lo de abajo se acerca a 0, cada vez va a entrar más veces en lo de arriba. En definitiva, ese es el significado de una división. ¿Cuántas veces cabe lo de abajo en lo de arriba? Si lo de abajo tiende a 0, va a caber cada vez más veces en lo de arriba. Cuanto más próximo a 0 sea el denominador, más próximo a infinito, digamos, será la cantidad de veces que cabe en el numerador. Entonces lo tomamos esto como una ley, digamos. Un número dividido, algo que tiende a 0, tiende a infinito. Situaciones potenciales sencillitas, exponenciales, va. Si tenemos una constante elevada a la n y hacemos que n tienda a infinito, bueno, vamos a tener dos escenarios diferentes acá. Si la base de esta potencia es más grande que 1, entonces el resultado de este límite va a ser infinito. Por ejemplo, el límite cuando n tiene infinito de 2 a la n. Imagínense que el 2, que es un número claramente mayor a 1, lo elevamos a un exponente que es cada vez más grande, ¿sí? Cada vez más grande, a la 10, a la 15, a la 100, a la 500. Bueno, esos números que estoy diciendo, 2 a la 10, 2 a la 100, 2 a la 500, son números enormes que tienden a acercarse al infinito. Sin embargo, si la base es en valor absoluto más chica que 1, por ejemplo, un medio, cuando el 1 medio lo elevamos a un exponente que tiende a infinito, 1 medio por 1 medio por 1 medio por 1 medio, es un número que se va achicando cada vez más, porque multiplicar por 1 medio significa reducir a la mitad. Entonces, en estos casos, el límite es 0. Si yo el 1 medio lo multiplico por sí mismo sucesivas veces, cuando esa cantidad de veces tiende a infinito, el resultado va a tender a 0. Bien, pasamos a la filmina siguiente. Vamos a enunciar entonces ahora algunas propiedades de los límites que en conjunto con los casos triviales o elementales que presenté recién, nos van a permitir resolver situaciones más complejas. Bueno, sean A sub n tendiente a L, o sea, una sucesión que converge a un número L, y B sub n otra sucesión que converge a un número R, dos sucesiones convergentes. Entonces, primera propiedad, el límite de la suma es la suma de los límites. Digamos, dicho en criollo, se puede repartir el límite respecto de una suma o de una resta. Lo mismo ocurre con el producto. El límite del producto es el producto de los límites. Puedo también
repartir el límite respecto de una multiplicación. El límite de un cociente es el cociente de los límites en la medida que el denominador no tiende a 0. Por eso hacemos esa aclaración. El límite de una potencia es la potencia del límite. El límite de un radical es el radical del límite. Y en el caso de que el denominador, es decir, la sucesión b sub n, la de abajo, tienda a 0 y la de arriba no, entonces el límite del cociente es infinito. ¿Sí? Si tenemos un cociente entre dos sucesiones, donde la de arriba tiende a un número cualquiera que no sea 0, y la de abajo, el denominador, tiende a 0, entonces en ese caso el resultado del límite va a ser infinito. Estamos en una situación parecida a la que presenté en el caso trivial anterior. La diferencia es que acá el numerador ya no es una constante, sino que es una sucesión cuyo límite es una constante, ¿sí? que no es lo mismo, pero lo ampliamos a este caso. Y de manera similar, análogamente, digamos, a la propiedad de la página anterior, si tenemos una sucesión A sub n convergente y una sucesión B sub n divergente, entonces el límite del cociente es 0. Si el numerador, lo de arriba, converge a un número y lo de abajo es divergente, el cociente converge a 0. Comparando con el caso trivial que presenté anteriormente, acá no estoy hablando de un numerador constante, sino un numerador que es una sucesión, a sub n, cuyo límite es una constante porque estoy asumiendo que es convergente. Bien. Algunos ejemplitos de uso de las propiedades y estos casos triviales en el cálculo de pequeños límites. Bueno, acá en el primer ejemplo les voy a presentar un desarrollo bastante exhaustivo y una aplicación bien clara de todas las propiedades, pero después les muestro cómo en la práctica esto se puede agilizar para que no resulte tan tedioso la resolución de algunos límites que son un poco largos. Les presento, por ejemplo, este límite que tenemos acá. Me aparecieron los dos juntos. Este sería el primer paso, el límite que queremos resolver, ¿sí? Bueno, yo puedo aplicar las propiedades. Una de ellas me decía que el límite de un radical era lo mismo que el radical del límite. Entonces, aplicando esa propiedad, digamos, tendría un segundo paso donde, de alguna manera, la raíz la pude sacar del límite o el límite introducirlo en la raíz. Es lo mismo como lo vean. Después tenemos entonces ahora presente el límite de una suma. Tenemos el límite acá de una suma entre dos términos y por propiedad el límite de la suma es la suma de los límites. Entonces puedo desdoblar ese límite en 2. Perfecto. Y si se fijan ahora, estos dos límites que me quedaron responden a esos casos triviales que yo presenté al principio. En este caso de acá me quedó el límite de una constante, ¿sí? Y dijimos que el límite de una constante es la propia constante, así que esto va a ser 5. Y me quedó en el segundo término una constante dividido algo que tiende a infinito, porque n al cubo es un polinomio. Y dijimos que en ese caso el límite era 0. Estas cositas está bueno que se las vayan anotando, como para que de a poco las vayan incorporando. Entonces, de esa manera, estos dos límites los puedo resolver, y así entonces llegar al resultado, que sería raíz cuadrada de 5, como resultado del límite que planteamos inicialmente a través de la aplicación sucesiva de propiedades. Bien, ahora, imagínense que este fue un ejercicio muy sencillito, muy corto, y nos llevó la aplicación de varias propiedades y 4 pasos en su resolución. Entonces, ¿cómo vamos a efectuar esta resolución de una manera más resumida? Bueno, se nos presenta el ejercicio, que es este, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. En lugar de explicitar el uso de las propiedades, directamente lo que hacemos es, asumiendo que podemos repartir el límite respecto de una suma, de un producto, introducirlo en un radical y todo lo que vimos anteriormente, nos enfocamos en aquellos términos, en aquellas partecitas del término general, cuyo comportamiento
conozcamos o podamos intuir a través de esos casos elementales que presenté al principio. Entonces yo acá lo que haría es lo siguiente. Digo, bueno, este término, el 5, lo encierro, y yo sé que esto tiende a 5, ¿no? Entonces lo que digo es, esto tiende a 5. ¿Por qué? Porque es uno de los casos que vimos al principio. Y este otro término también es una situación conocida, y yo sé que eso, por ser un número sobre un polinomio, tiende a 0. Entonces esto ponemos así, tiende a 0. La flechita esa significa tiende a. Y de esa manera entonces ya planteamos directamente la operatoria entre los resultados de los límites de estas expresiones que estoy encerrando. Con lo cual me quedaría como resultado directamente la raíz cuadrada de 5 más 0, es decir, raíz cuadrada de 5. Estoy aplicando las mismas propiedades que apliqué en la mecánica anterior, pero, digamos, no siendo tan explícito en la escritura para que no se haga tan largo, ¿sí? Es una, digamos, un abuso de notación o una forma de tratar de hacer un poco más práctico la resolución. Bien, vamos a otro ejemplito. Bueno, acá está lo que acabo de escribir en rojo. Segundo ejemplo. Bueno, directamente lo hago en este modo resumido. Miro el término general y digo, bueno, acá tengo una suma entre dos términos, pero ambos términos responden a esos casos elementales que yo presenté, porque si yo miro este término de acá, tengo un número que es más chico que 1, porque un medio es más chico que 1, que está elevado a la n, donde n tiende a infinito. Y por esa explicación que ya di, sabemos que esto tiende a 0. Genial. Y este segundo término de acá es un número más grande que 1, porque 3 medios es más que 1, es 1,5, que está elevado a la n, donde n tiende a infinito, y sabemos que esto va a tender a infinito. Tiende a infinito, ¿sí? Entonces, lo que me está quedando en definitiva es 0 más infinito. Y bueno, si yo al infinito le sumo un 0, se imaginarán que no va a dejar de ser infinito, ¿no? O sea que podemos inferir que este límite es infinito. Alguno muy observador quizás se le haya ocurrido pensar que estoy aplicando las propiedades en un caso en el que el límite no existe, y yo las presenté bajo una hipótesis de dos sucesiones convergentes. Bueno, en algunos casos las propiedades se pueden extender a, sucesiones que no sean estrictamente convergentes, ¿sí? En algunos casos sí, en algunos casos no. Luego veremos eso en mayor detalle. Muy bien. Tercer ejemplo, y les presento entonces este límite. Límite cuando n tiende a infinito de n al cuadrado más 2 dividido 1 menos n al cubo. Otra vez, yo me trato de enfocar en aquellas expresiones que respondan a los casos elementales, y yo presenté a los polinomios como casos de sucesiones divergentes. Entonces, claramente voy a tener, en el caso de arriba, una sucesión que tiende a infinito, ¿sí? En particular a más infinito. Y en el caso del denominador, estoy teniendo una sucesión que tiende también a infinito, en este caso a menos infinito, porque el coeficiente principal es negativo. Independientemente de los signos, que a veces no son tan importantes en términos de la divergencia, estoy obteniendo entonces una expresión muy particular que es infinito sobre infinito. ¿Y qué hago con eso? Primero y principal, y lo aclaro de entrada, el infinito no es un número. Entonces no piensen en una simplificación acá y decir que esto es 1, porque eso está mal, porque el infinito no es un punto de la recta real, habla de un comportamiento de alejarse cada vez más del 0, ¿sí? Pero no es un lugar concreto, no es un número. Esto que acabamos de presentar, esta expresión, infinito sobre infinito, es lo que se denomina una indeterminación. Nunca puede ser el resultado de un límite, y simplemente nos indica que tenemos que seguir trabajando para poder encontrar el verdadero resultado de este límite y determinar si en definitiva esta sucesión, como está presentada originalmente, como una fracción de polinomios, es convergente o divergente o lo que fuere. Ahora, vamos a detenernos un poquitito en este concepto que es fundamental para esta unidad y para la que sigue, que es el concepto de indeterminación.
Vamos a tratar de plantear la pregunta de ¿qué es una indeterminación? Entonces se los voy a tratar de mostrar a través de un ejemplo sencillito. Les voy a presentar dos sucesiones. Una va a ser esta, a sub n igual n al cuadrado más 1, y ahí lo que les estoy mostrando es el valor que va tomando esta sucesión en sus primeros términos, ¿sí? Si ustedes se fijan en el comportamiento, a medida que n avanza, n estaría representado a través de este numerito, digamos. A medida que n avanza, el valor de a sub n, el valor de la sucesión, claramente es cada vez más grande y podemos intuir que esta sucesión es divergente. Vemos que eso tiende a infinito. Bueno, les presento otra sucesión ahora. Vamos con una b sub n que sea n al cubo. Bueno, acá tenemos el comportamiento de b sub n. Y vemos con más claridad, porque crece de manera bastante más rápida, que esta sucesión también es divergente. Independientemente de que son polinomios, yo ya dije que los polinomios son divergentes, lo vemos en su comportamiento. Tanto la primera como la segunda tienden a infinito. La de abajo a un ritmo bastante más elevado, ¿sí? Fíjense que la de arriba está en el término más de 100 y va por 11.000, 12.000, y la de abajo va por el término 50 y ya está en el orden de los 140.000, 150.000. O sea, el ritmo de crecimiento de la sucesión B sub n es mucho mayor que el ritmo del crecimiento de la sucesión A sub n. Pero, como de eso no hablamos todavía, lo único que puedo decir en definitiva es que ambas son divergentes. ¿Bien? Ambas tienden a infinito, pero claramente a distinto ritmo. Bueno, ahí tenemos a las dos. Me pregunto entonces cómo se va a comportar el cociente, es decir, la división entre estas dos sucesiones. Bueno, yo podría dividir sus términos generales en dos órdenes posibles, hacer A sobre B o B sobre A, ¿no? Bueno, miremos lo que sería la sucesión A sub n sobre B sub n. Acá tendríamos entonces cómo sería su término general. Por lo que dijimos recién, la de arriba tiende a infinito y la de abajo también, o porque son polinomios, como quieran verlo, de una u otra forma estamos obteniendo como resultado en la evaluación inicial esta expresión indeterminada infinito sobre infinito. Bien, genial. Ahora, miremos qué es lo que pasa con el valor de la sucesión cociente, es decir, qué pasa cuando yo divido los términos de A sub n y los términos de B sub n. Claramente, el resultado de este cociente, que está marcado acá, a medida que n avanza, ¿qué es lo que va ocurriendo? Bueno, todos lo estarán viendo, ese numerito que está encerrado ahí en rojo, se está acercando cada vez más al 0, ¿sí? 0,02, 0,019, y fíjense que voy recién por el término 60, 70 de esta sucesión. Imagínense si me voy al orden de los términos 1000, 2000, 10.000, este número va a ser algo muy, muy, muy cercano a 0. O sea, claramente en este caso el cociente me produjo una sucesión nueva que es convergente porque tiende a 0. Vamos a ver qué pasa con el cociente planteado al revés, es decir, B sub n sobre A sub n. Por supuesto, la evaluación inicial también me va a dar este infinito sobre infinito, porque siguen siendo dos polinomios que están divididos. Pero cuando yo miro los números que van formando esta nueva sucesión, el comportamiento es otro. Fíjense que acá estoy obteniendo una sucesión cuyos términos no son claramente convergentes a 0. Es más, si se fijan, esto va avanzando despacito, despacito, pero va avanzando y no pareciera querer dejar de avanzar en ningún momento. Y esto muy de a poco, pero se va a ir acercando al infinito. Entonces puedo afirmar que es una sucesión divergente. En definitiva, entonces, cuando hice una de las divisiones, obtuve una expresión del tipo infinito sobre infinito, que en realidad estaba asociada a una sucesión que era, vamos por acá mejor, convergente. Y en el segundo ejemplo, dividí dos sucesiones divergentes, obtuve una expresión del tipo infinito sobre infinito, pero que estaba representando o asociado en realidad a una sucesión divergente. Bueno, un poco
Ese es el concepto de una indeterminación. Una misma expresión, en este caso infinito sobre infinito, se obtuvo para una sucesión que terminó siendo convergente, a cero, y para otra sucesión que terminó siendo divergente. Por eso decimos que infinito sobre infinito es una indeterminación. No puede asegurarse nada a partir de este resultado. Hay que profundizar el análisis y ahora veremos cómo. Insisto, queda expuesto en este ejemplo. Un mismo resultado estuvo asociado a una sucesión convergente y a otra divergente. Entonces, por eso el infinito sobre infinito no determina la clasificación, la convergencia o divergencia de una sucesión. No alcanza con encontrar esa expresión como resultado para poder asegurar algo. Existen muchas indeterminaciones, muchas expresiones indeterminadas. Presentamos la primera tanda. Se llaman indeterminaciones algebraicas. Tenemos el infinito sobre infinito que acabo de nombrar. 0 dividido 0 es otra indeterminación. 0 por infinito es otra indeterminación. Y más infinito menos infinito, que es la cuarta indeterminación algebraica. Cualquiera de estas expresiones nos indica que debemos seguir trabajando. No son por sí mismas resultado y ni permiten concluir nada acerca del comportamiento de una sucesión en términos de convergencia o no. Bueno, la pregunta es, ¿cómo hago? ¿Qué tengo que hacer si yo quiero entonces determinar la convergencia y obtuve ese resultado indeterminado? Bueno, cada indeterminación, según el tipo de sucesión que la produjo, tiene una mecánica de trabajo que nos permite salvarla. Salvar una indeterminada es el nombre que se le da al proceso para evitar ese resultado que no determina nada y llegar a poder concluir si la sucesión tiene o no límite. Empezamos con la primera situación, ¿sí? El primer caso. Y vamos a presentar cómo salvar la indeterminación infinito sobre infinito en una sucesión racional, es decir, una sucesión donde el término general sea una fracción de polinomios. Bien, lo presento desde un ejemplo. Presento este límite, ya sabemos por qué nos da infinito sobre infinito. En general se usa esta notación cuando se obtiene una indeterminación, se escribe ese simbolito que significa, bueno, esto es indeterminado, tengo que seguir trabajando. Y vamos con ese trabajo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, en estos casos vamos a dividir numerador y denominador por n al cuadrado y simplificar todo lo posible. ¿Por qué elijo n al cuadrado? Porque es la mayor potencia de n que está presente en el término general de esta sucesión. Si arriba o abajo tuviera un polinomio de otro grado más alto, por ejemplo, si abajo tuviera n a la quinta más 3, entonces debería dividir arriba y abajo por n a la quinta. ¿Sí? Elijan la mayor potencia de n visible. Aclaro que esto es válido si en una fracción ustedes multiplican o dividen al numerador y al denominador por cualquier cosa, mientras sea lo mismo, van a seguir obteniendo una fracción equivalente. Entonces lo que estoy haciendo no modifica a la estructura de la sucesión. Bueno, acá no se asusten que largué todo el procedimiento junto, pero vamos a analizarlo de a poco. En este primer término lo que hice fue dividir a cada uno de los términos del numerador y del denominador por n al cuadrado, como dije en la línea anterior. En el término del medio, en el miembro, digamos, del medio, lo que hice fue efectuar la simplificación, ¿sí? Todo lo que pude lo simplifiqué. Y en el miembro de la derecha tenemos lo que sería la expresión resultante. En definitiva, lo que quiero que entiendan es que este término general que tengo acá, es exactamente lo mismo que el original, ¿sí? Porque lo que hice no lo modificó, estructuralmente hablando. Y voy a trabajar sobre esta versión, sobre la cual voy a poder concluir mucho más fácil acerca de este límite. Entonces la voy a pasar en limpio a la filmina siguiente. Y vamos a analizar, como dije, el comportamiento de cada una de las partecitas según estos casos elementales que estudiamos al principio. Entonces,
la paso en limpio, lo que obtuve después de este proceso. Y ahora, bueno, digo, a ver, este término, sabemos que tiende a 2, listo, tiende a 2. Este término de acá es un número sobre un polinomio, sabemos que tiende a 0. Con este pasa lo mismo, número sobre polinomio tiende a 0. Con este es constante, así que esto tiende a 1. Y este último de acá es un número sobre un polinomio, así que tiende a 0. En definitiva, operando sobre estos resultados, que sería, o tácitamente lo que ocurrió es que yo estuve distribuyendo el límite respecto del cociente, respecto de las sumas y las restas, bueno, obtenemos así la operatoria entre estos pequeños límites resueltos y eso nos da el resultado de nuestro límite, que en este caso es entonces 2. ¿Bien? Vamos con otro ejemplo en otro contexto. Misma indeterminación, que es infinito sobre infinito, pero ahora sobre sucesiones que contengan radicales, es decir, donde tenemos la n metida dentro de alguna raíz cuadrada, cúbica, no interesa eso. Misma indeterminación, pero en otro tipo de sucesión. Eso va a arrojar una mecánica un poquito distinta. Y acá les presento el ejemplo que vamos a resolver. ¿Sí? Lo de arriba es un polinomio, que es esto que estoy encerrando, que tiende a infinito. La raíz cuadrada de un polinomio, que también tiende a infinito, lo dijimos al principio. Suma de infinitos es de esperar que dé infinito. Lo de abajo es un polinomio, así que también tiende a infinito. Y caemos nuevamente en esta indeterminación. Bueno, acá cambia un poquito el procedimiento, no al principio, sino en el medio. Para salvarla, dice, vamos a dividir al numerador y al denominador por n al cubo. Bueno, porque n al cubo, otra vez, es la mayor potencia de n que está a la vista en este término general, ¿sí? Es el término de mayor grado. Bueno, hago la división, y otra vez no se asusten con esto, vamos de a poco. Dividí en este primer paso a cada uno de los términos por n al cubo. Cuidado con el concepto de términos, ¿sí? Yo separo en términos. Arriba tengo 2 términos y abajo también. Entonces a cada uno de ellos lo divido por n al cubo y eso me devuelve una expresión como la que está puesta de este lado, ¿sí? En algunos términos se puede efectuar una simplificación directa. En este caso, este cubo lo puedo simplificar con esta n y que me quede abajo n al cuadrado. Acá n al cubo con n al cubo se simplifican y esta fracción equivale a 1. Y nada más. No tengo manera de interactuar en este término que está acá arriba entre las n de arriba y de abajo. ¿Por qué? Porque la n al cubo que está abajo está dividiendo por fuera de la raíz y las n que están arriba están adentro de la raíz y además están sumando, entonces no tengo manera de efectuar ninguna simplificación. ¿Cómo sigue esto entonces? Bueno, acá dice la simplificación, la efectué, la que acabo de señalar. Y lo que viene ahora es la diferencia con la situación anterior. Lo que voy a hacer es, esta n al cubo que está dividiendo por fuera de la raíz, la voy a introducir dentro del radical. Si ustedes quieren meter en una raíz cuadrada algo, no hay problema si se está dividiendo o está multiplicando en la medida que lo eleven al cuadrado. Es una forma de compensar el ingreso al interior de un radical. Quizás si lo ven con números es más fácil de entender. Estamos todos de acuerdo que la raíz cuadrada de 3/4 es exactamente lo mismo que raíz cuadrada de 3 dividido la raíz cuadrada de 4, que es 2. ¿Sí? Bueno, si ustedes miran esta igualdad al revés, yo lo puedo pensar como que este 2, que estaba dividiendo por fuera de la raíz, lo introduje en el radical, pero lo elevé al cuadrado. ¿Sí? Por eso se transformó en un 4. Estamos haciendo este proceso inverso al habitual. Pero bueno, es lo que hace falta en estos casos. Entonces, la n al cubo la introduje en la raíz, en el radical, en forma de n a la sexta, porque la tuve que elevar al cuadrado. Y sobre esta expresión que me quedó dentro del radical, puedo aplicar la propiedad distributiva y de esta fracción hacer 3 fracciones separadas, separar esto en 3 términos. ¿Sí?
entonces me estaría quedando esto que estoy mostrando acá, donde puedo simplificar. N al cuadrado me va a bajar esto a un exponente 4, esto me lo va a bajar a un exponente 5, y acá no puedo hacer nada, entonces me está quedando esto que tenemos acá. Y entonces ahora, que ya simplifiqué todo lo que pude, estoy en condiciones de analizar el comportamiento de cada una de las partecitas, atendiendo a estos casos iniciales. Entonces tenemos que esto tiende a 0, porque es un número sobre un polinomio, esto tiende a 0 por el mismo motivo, esto también, esto es 1 y se queda en 1, y este último término de acá también tiende a 0. Efectuamos el cálculo entre los límites de estas expresiones y llegamos entonces al resultado de este límite, que es 0, ¿sí? Pues me queda 0 arriba y 1 abajo, y esa cuenta sencillamente da 0. Entonces es un proceso un poquito más largo, pero es similar a la situación anterior. Voy a presentar una regla, que es la regla de Stolz, que nos va a facilitar la resolución de algunos límites especiales que vimos hace un ratito. Nos permite agilizar la resolución de una indeterminación del tipo infinito sobre infinito en sucesiones racionales, o sea, volvemos a una fracción de polinomios. Y la regla dice que si A sub n es una sucesión racional con P y Q polinomios no constantes, entonces el límite de A sub n va a ser más o menos infinito, o sea, la sucesión va a ser divergente si el grado de P es mayor al grado de Q. O sea, si tenemos un polinomio de grado más alto arriba, la sucesión va a ser divergente, porque, digamos, el numerador se va a estar acercando al infinito de una manera más acelerada que el denominador, y eso hace que la división, en definitiva, ocurra lo mismo, que tienda también a infinito. El signo del infinito, por eso hablé de más menos, bueno, va a estar dado por el signo que se obtenga al dividir los coeficientes principales de los polinomios, ¿sí? Después en algún ejemplo, en todo caso, lo dejamos más en claro. Pero lo importante es que son sucesiones divergentes. El límite de esta sucesión va a ser 0 si el grado del numerador de P de n es menor al grado del denominador. Acá ocurre lo contrario. El de abajo está acercándose al infinito de una manera más acelerada. Entonces, en la división, digamos, esa expresión, ese resultado del cociente va a valer algo cada vez más cercano a 0. Y si los polinomios tienen el mismo grado, entonces el límite de esta sucesión se va a calcular haciendo la división entre los coeficientes principales de P y de Q. Es como que en este caso los dos están yéndose al infinito más o menos a la misma velocidad. Ejemplos de uso de esta regla para la resolución muy rápida de estos límites. Bueno, les presento esto. Entonces, sencillamente lo que hacen es mirar el grado del numerador. Este polinomio de acá es de grado 3, ¿sí? Mirar el grado del denominador. Este polinomio de acá es de grado 3 también. Como el grado es el mismo, el resultado del límite entonces va a ser la división de los coeficientes principales. El coeficiente principal del numerador es -1 y el del denominador es 5. Así que esto va a dar -1/5. Y se acabó, ¿sí? Siempre aclaren que están usando la regla de Stolz, pongan entre paréntesis Stolz, como indicando que están recurriendo a esa herramienta de la teoría. Segundo ejemplo. Bueno, en este caso el polinomio de arriba no está escrito en forma de polinomio, en forma polinómica, mejor dicho, está como con algunos términos agrupados en ese binomio al cuadrado. De todos modos, la lectura del grado se puede hacer sin problema. Esto de acá arriba es de grado 2, aunque esté escrito de esta manera, no deja de ser un polinomio cuadrático. El de abajo es de grado 3, entonces por la regla de Stolz este límite es 0. Fin. Tercer y último ejemplo. Y acá les presento dos polinomios que están escritos en forma factorizada. Yo les aconsejo, para evitar falsas lecturas de los grados, porque a veces puede un polinomio ser engañoso y no estar mostrando con mucha claridad cuál es su grado,
les aconsejo que siempre lo tengan escrito en forma polinómica, es decir, libre de paréntesis, para que quede claro. De esa manera la lectura del grado va a ser correcta y no van a tener inconvenientes. Entonces, vamos a romper un poquitito los paréntesis tanto de arriba como de abajo. Esto es un proceso algebraico que no vale la pena detallar mucho, pero lo que habría que hacer acá primero es cuadrado de binomio para esta expresión y posterior distributiva con el 5n. Y abajo, bueno, cubo de binomio quizás sería lo más indicado. Cuando efectúan en forma de cálculo auxiliar esas cuentas, insisto, si alguno no ve cómo yo llegué de esto a esto, le aconsejo que pause y lo haga en forma manual, en una hojita, y van a ver cómo, una vez que acomodan todo, les va a quedar en el numerador y en el denominador estos polinomios que les estoy mostrando acá. Donde acá se ve claramente que el grado del de arriba es 3 y el de abajo también. Entonces, por Stolz, el límite va a ser el cociente de los coeficientes principales, que es en este caso 5. Muy bien. Siguiente y última indeterminación algebraica que vamos a ver en sucesiones, y es el infinito menos infinito, o sea, un término que tiende a más infinito y otro que tiende a menos infinito. Es como que están peleando ahí a ver quién gana, y eso produce la situación indeterminada. A modo de ejemplo, y esta indeterminación se va a presentar en dos escenarios diferentes. Por un lado, entre fracciones, como estoy mostrando ahora, y después en otra situación que vamos a ver como último caso. Este ejemplo que les estoy mostrando, entonces, tenemos dos términos que por la regla de Stolz tienden a infinito, tanto el primero como el segundo cumplen que el grado de lo de arriba es mayor al grado de lo de abajo, entonces tienden a infinito, y hay un menos en el medio, con lo cual estamos cayendo en esta indeterminación entre dos fracciones algebraicas. Bueno, ¿cómo se salva la indeterminación en estos casos? Hay que unificar las dos fracciones en una sola a través de un denominador común. Es un proceso que lo han trabajado mucho en el trayecto formativo del ingreso. Y acá lo estoy mostrando en detalle. Si tenemos que efectuar la resta entre estas dos fracciones, bueno, primero se decide cuál es el común denominador, que en este caso va a ser el producto de ambos denominadores. Y luego se arma el numerador efectuando, bueno, la división. Esto dividido esto, multiplicado por lo de arriba, menos esto dividido esto, multiplicado por lo de arriba. ¿Sí? La mecánica tradicional para suma y resta de fracciones, de números o algebraicas, como es en este caso. Así es como surgen entonces estas dos partes que tenemos acá, que al hacer la distributiva y jugar con los signos y cancelar lo que se pueda cancelar, nos devuelve como expresión final esta que tenemos acá. Y en el caso particular, como yo les sugerí que las expresiones polinómicas estén libres de paréntesis, en este contexto, bueno, lo podemos escribir de esta manera. Con lo cual, el límite de este término general es exactamente lo mismo que el límite de este término general, ¿sí? Porque lo que estoy haciendo es procesar algebraicamente la expresión, tratar de reducirlo un poco. Y si trabajan sobre esta última versión, bueno, claramente aplica la regla de Stolz, porque es una sola fracción de polinomios de mismo grado, así que el límite en este caso va a ser menos 2. Entonces, esta indeterminación, en este caso, derivó en una sucesión que converge a menos 2. Muy bien. Y la última situación, un infinito menos infinito, ahora no entre fracciones, sino entre expresiones que contengan radicales. Bueno, ejemplo. Primer término tiende a infinito porque es un polinomio, segundo término tiende a infinito porque es la raíz de un polinomio, hay un menos en el medio, entonces caemos en esta indeterminación una vez más. ¿Qué se hace en estos casos? Bueno, una especie de racionalización del término general. Si se acuerdan, del colegio principalmente, incluso también de la matemática del ingreso, racionalización es el nombre que lleva un proceso a través del cual
se eliminan los radicales o las raíces en una fracción, ¿sí? Se busca una fracción equivalente que no tenga raíces específicamente en el denominador. Y acá vamos a hacer un poquito algo parecido a eso. Entonces, no se asusten con esto, vayan siguiéndome a mí. Acá tenemos el término general de A sub n. Yo a cualquier cosa la puedo expresar como que está dividida por 1 y no cambia nada. De esa forma le doy estructura de fracción. Entonces, en el primer paso lo que hice fue sencillamente ponerla sobre un 1, pero es lo mismo. Y ahora entonces a esa fracción que acabo de construir, la voy a multiplicar arriba y abajo, por esto mismo que tenemos acá originalmente, pero cambiándole el signo central. O sea, en vez de un menos, un más. Eso es lo que en matemáticas se conoce como el binomio conjugado. Cuando hablamos de un binomio, hablamos de algo que está formado por dos términos, y conjugar un binomio significa cambiar el signo que separa esos dos términos, ¿sí? Entonces yo estoy multiplicando arriba por n más la raíz cuadrada de n más 1, y abajo exactamente por lo mismo. Lo primero que quiero dejar en claro una vez más es que esto que estoy haciendo no me altera la estructura del término general, sencillamente porque todo esto que yo estoy encerrando ahora, ¿a cuánto equivale? A 1. ¿Sí? Es una fracción que tiene arriba y abajo lo mismo, no importa qué es. Entonces, esta fracción siempre vale 1 para cualquier valor de n. Entonces, estoy multiplicando por 1, lo cual es inofensivo porque no cambia el resultado. ¿Bien? Pero si hacemos ahora entonces el producto de fracciones, lo cual significa multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador, vamos a ver qué nos queda. Bueno, en el caso de denominador por denominador es muy fácil porque 1 por esa cosa va a ser la misma cosa que la que tenemos acá. ¿Bien? Y en el caso del numerador, acá les va a venir bien acordarse una formulita que establece, que también la vieron en el ingreso, que si multiplican una suma entre dos términos por la resta entre dos términos, es decir, si multiplican un binomio por su conjugado, el resultado de esto va a ser inevitablemente el cuadrado del primer término menos el cuadrado del segundo término. ¿Sí? En uno de los sentidos se la conoce como la diferencia de cuadrados y es un caso de factoreo. Entonces, eso es lo que vamos nosotros a utilizar en el producto de los numeradores para que sea esto un poco más rápido, porque estoy multiplicando una suma por una resta entre las mismas cosas. Entonces me va a quedar el cuadrado del primer término, que es el cuadrado de n, menos el cuadrado de la raíz cuadrada de n al cuadrado más 1. Cuando elevo al cuadrado una raíz cuadrada, ahí van a poder simplificar potencia con radical, con raíz, y me queda en definitiva n al cuadrado más 1. Juego con los signos, reparto el menos, cancelo, y llego en definitiva a esto. Una vez más, esta expresión es absolutamente equivalente al término original, al término general original, pero sobre esta puedo trabajar de una manera mucho más cómoda y no me produce ninguna indeterminación, porque es una constante, menos 1, dividido algo que tiende a infinito. Lo de abajo tiende a infinito. Y ya vimos y sabemos que eso entonces da 0, que el límite de esa situación es 0. ¿Bien? En algunas situaciones que van a encontrar en la práctica, en esta última etapa van a tener un trabajo un poquito más profundo, pero bueno, ya estará la ejercitación de la práctica resuelta para que vean cómo proceder en esos casos. Bueno, con esto que vimos entonces de la guía de trabajos prácticos número 1, pueden resolver ejercicios 5, 6, 7 y 8. Y acuérdense de dirigir todas las dudas hacia los foros del campus virtual. Muy bien, gracias y nos veremos en la próxima.